entrevista vamos a conversar sobre cómo se manifiesta el racismo en el Perú y por eso estamos acompañadas con Jacqueline Velarde Castillo, quien es cofundadora del Observatorio de Color. ¿Qué tal, Jacqueline? Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Jacqueline, gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de JN Noticias y para, por favor, ponernos en contexto, y sé que es una pregunta que siempre se hace, que nos hacemos incluso en una conversación cotidiana y que además sigue siendo urgente hablar sobre el racismo aún en el país. ¿El racismo qué es? Claro, el racismo es un sistema que jerarquiza a los individuos, a los grupos de individuos, según una serie de características que componen lo que llamamos la raza, ¿no? Que puede ser el color de piel, los rasgos físicos, la lengua, la forma en la que hablamos, la forma en la cómo nos vemos, e incluso algunos componentes culturales como el origen étnico, el lugar de procedencia, ¿no? Y la cultura en general que practicamos. Todo eso se compone en una gran categoría que es la raza y se ordena, se jerarquiza, como dije, los individuos y a los grupos según estas características, asignándoles menor o mayor valor según estas. Correcto. Estamos en el 2022 y ¿crees aún que existe el racismo en el Perú? Sí, más allá de que si yo lo crea, es una realidad. Vemos muchísimos actos de discriminación étnico-racial y racismo de manera cotidiana en diferentes espacios, tanto privados como públicos. Y no solamente, que creo que es importante señalar que el racismo no es una actitud individual, ¿no? No es que solamente algunas personas son racistas o algunas personas discriminan, sino, como dije, es un sistema en el cual todos y todas nos hemos criado, hemos aprendido que hay ciertas características raciales que valen más que otras y por ende hay algunos individuos, hay algunos grupos poblacionales que merecen más derechos o más respeto. Y esto no solamente hablando del comportamiento cotidiano de la sociedad, sino también incluso de las autoridades, ¿no? Y de medidas que significan también discriminación estructural y discriminación sistémica en nuestro país. Correcto, y sobre ello también muchos peruanos también creen que en el Perú existe el racismo. Podemos ver algunas cifras que tenemos en pantalla para poder comentarlos. Por favor, a ver si el director me ayuda. Exacto, ahí lo tenemos. ¿Cuál es la primera cifra que vemos ahí, Jacqueline? Por favor, cuéntanos. Recogidas de la primera encuesta nacional de percepciones sobre discriminación étnico-racial, se llevó a cabo por el Ministerio de Cultura, se publicó en el 2018, ¿no? Y en esta encuesta se preguntaron cosas por primera vez, como si es que creemos en el país que somos racistas o no. Y el 53%, más de la mitad, respondió que sí, que el Perú es un país de personas muy racistas. Sin embargo, y creo que es adecuado complementar esa cifra, solo el 8% se ve a sí mismo como alguien racista, ¿no? Y hay como una diferencia entre cómo percibimos a la sociedad y luego cómo nos percibimos a nosotros mismos que conformamos la sociedad, ¿no? Exacto. En esta misma línea, otras cifras importantes es que cuando se pregunta si las personas se han sentido discriminadas alguna vez, el mayor porcentaje dice que se ha sentido discriminada por su color de piel, ¿no? A eso le siguen algunas otras cosas como el nivel de ingreso, rasgos físicos o incluso el lugar de procedencia, cosas que, como dije al inicio, también construyen la categoría racial, ¿no? Incluso en el cuadro podemos ver que los grupos más discriminados son los quechua, los aymara, los afroperuanos y los nativos, las poblaciones vulnerables desde siempre, que se impulsa acciones para que puedan sentirse incluidos y tener sus derechos como debe de ser. Sin embargo, aún existe esta discriminación en estos grupos, como podemos ver en esta encuesta, ¿no? Sí, correcto. Poblaciones racializadas, ¿no? Como las personas afroperuanas, como las personas indígenas, ya sean andinas o amazónicas, son personas que han visto postergados sus derechos durante décadas, ¿no? Correcto. Y al día de hoy, si nos ponemos a revisar también algunas cifras de acceso a la educación, de acceso a la salud, ¿no? Y en general a una vida digna, a un bienestar, una calidad de vida, las poblaciones racializadas son precisamente las que carecen del acceso a estos derechos en menor medida, ¿no? Tienen el acceso en menor medida
que, por ejemplo, poblaciones blancas o poblaciones blanco-mestizas, y eso no es casualidad, ¿no? Sí. Partimos de que esto está marcado por categorías raciales. Exacto. Entonces, Jacqueline, en el marco, basándonos en esta encuesta también, y en el marco ya de las elecciones que se vienen muy pronto, ya el 2 de octubre, ¿tú crees que en campaña los candidatos, entre candidatos, existe también este tipo de racismo? ¿Cómo ellos pueden identificar esas actitudes racistas entre compañeros incluso de organizaciones políticas? Claro, es muy importante esto porque también depende de la ciudadanía elegir a aquellas personas que nos representen, ¿no? Creo que es importante también señalar que, como decía, el racismo es un sistema en el cual vivimos y eso quiere decir que nadie puede salirse del sistema y decir yo nunca en mi vida he sido cómplice o he sido parte de algún acto de discriminación porque en este crecemos, ¿no? Y nos comportamos en sociedad así. Entonces, más allá de decir si un candidato o una candidata es racista y señalarla, porque no se trata de buenos o malos, sino de qué tanto los candidatos y candidatas están incluyendo en sus planes de gobierno, en sus propuestas, incluso en su propio comportamiento hacia el público, hacia la ciudadanía, hablar de temas de racismo, hablar de poblaciones racializadas en el país como las que acabamos de ver, población afroperuana, población indígena, amazónica o andina, y qué tantas medidas se pueden adoptar para ir quizá reduciendo estas brechas, ¿no? De acceso a derechos, incluso de representación política. También las poblaciones racializadas son aquellas que tienen menos representación, menos candidatos y personas que están figurando en la escena política, más lo vemos en caso de personas blancas o personas blanco-mestizas, ¿no? Correcto. Entonces, quizá el consejo sería escuchar conscientemente lo que tienen los candidatos y candidatas que decirnos sobre el racismo, porque muchas personas prefieren decir, no, mira, en el Perú ya no hay racismo, y eso lo convierte en un tabú. Al no hablarlo no estamos solucionando el problema, estamos negándolo. Claro, y sobre ello también, al ser una figura política, pública, y quizás tener alguna acción, algún comentario que pueda salirse, en este caso, o tomarse como racista, es seguido, ¿no?, por muchas personas que lo escuchan y lo replican, ¿no? Entonces, deben tener las autoridades, futuras autoridades, tener en cuenta esto, ¿no?, que ellos son un ejemplo para las personas que lo están viendo, ¿no? Así es, las personas que nos representan además tienen poder político, pero también poder simbólico en los discursos que elaboran, ¿no? Entonces, como mencionamos en un video reciente de Observatorio de Color, es importante lo que se dice en la escena pública sobre las poblaciones racializadas. Lamentablemente no son casos raros ver políticos, personas, congresistas, incluso presidentes en algún momento, que se refieren de manera racista públicamente hacia algunas poblaciones, hacia algunas personas, y eso no hace más que reforzar el estereotipo, reforzar este imaginario lleno de prejuicios sobre determinadas poblaciones, que es un gran problema en nuestro país todavía, ¿no? Exacto, es un gran problema que aún aqueja y que no debe ser tabú hablarlo porque sucede, ¿no? Muchas gracias, Jacqueline, por la entrevista, muy interesante. Esperamos volver a tenerte aquí en JN Noticias. Gracias a ti, Carolina. Un gusto. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero lo dejamos con un dato electoral de Piura.